¿Alguna vez te has preguntado qué existe más allá de los límites del lugar donde vives? Más allá de la ciudad, tu cultura, tus costumbres y esa pequeña burbuja que aprendiste a llamar realidad. Porque seamos honestos, muchas personas pasan la vida consumiendo únicamente lo que tienen delante. Repiten las mismas ideas, siguen las mismas rutinas y aceptan la misma versión de la historia sin tomarse siquiera la molestia de investigar qué existe fuera de su pequeño mundo. ¿Crees solamente en lo que te presentan porque es verdad? ¿O porque pensar por ti mismo requiere demasiado esfuerzo? Dime algo, ¿habías escuchado hablar del LiDAR? ¿Sabías que esa tecnología acaba de revelar cientos de miles de estructuras ancestrales ocultas bajo la Amazonía, relacionadas con una civilización que pudo sostener millones de personas, que está obligando a reconsiderar lo que creíamos saber sobre nuestro pasado? ¿O también te tragaste el cuento de que la historia es aburrida, inútil y no tiene nada que ver contigo? Porque mantenerte desconectado de tus orígenes es una excelente manera de conseguir que nunca cuestiones la realidad que otros construyeron para ti. ¿Qué más permanece oculto ante nuestros ojos? Episodio 529. Este será el tema que exploraremos hoy, aquí con su conductora Tania L. Martínez, el micrófono abierto Go. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde te conectes. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes un sentimiento que llevo por dentro. He sido demasiado nice con ciertas personas, demasiado cuidadosa, demasiado políticamente correcta. Y ustedes no tienen idea de cuánto tiempo, investigación, trabajo y dedicación me toma preparar y presentar cada episodio. No simplemente para entretenerlos, sino para invitarlos a pensar, a cuestionar y explorar otras perspectivas. Pero después aparecen unos cuantos charlatanes a escribir basuritas sin sustancia, sin argumentos y sin una sola evidencia. Personas que se burlan de mi misión, pero que no son capaces de aportar absolutamente nada a la conversación. Y hoy decidí que no voy a suavizarlo, porque parte de esta reacción no nace del conocimiento, nace de la ignorancia, de la omisión de información y también de una sobrecarga de contenido diseñada para mantenernos distraídos, saturados y sin interés por investigar más allá de lo que aparece frente a nuestros ojos. Estamos consumiendo tanta información que creemos estar informados cuando muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Estamos demasiado saturados para distinguir lo importante, demasiado distraídos para profundizar y demasiado cómodos para cuestionar. Por eso elegí este tema. Porque despertar no significa de repetir frases espirituales ni creer que ya lo sabemos todo. Despertar comienza cuando reconocemos cuánto ignoramos y desarrollamos la iniciativa de investigar aquello que podría transformar nuestra comprensión del mundo. Así que, si viniste buscando otra historia cómoda para escuchar mientras continúas pensando exactamente igual, este episodio probablemente te incomode. Pero si todavía conservas la curiosidad, la humildad y el valor para reconocer que tu realidad podría ser mucho más pequeña de lo que imaginas, entonces quédate. Hoy vamos a descubrir qué ha revelado el LiDAR bajo la Amazonía y por qué este hallazgo podría cambiar lo que creíamos saber sobre nuestros orígenes. Ahora sí, comencemos.
Bloque 1. Lo que el LiDAR acaba de revelar. Comencemos por entender qué es el LiDAR o LIDAR, L-I-D-A-R en español. Porque no se trata de una teoría sacada de las redes sociales ni de una imagen creada por inteligencia artificial. LiDAR significa Light Detection and Ranging por las siglas en inglés. Es una tecnología que emite pulsos de luz láser desde un avión, un helicóptero o un dron y mide el tiempo que tardan en regresar después de tocar la superficie. Dicho de manera sencilla, permite observar la forma del terreno desde el aire y literalmente retirar digitalmente la vegetación que lo cubre. No corta los árboles, no excava la tierra, no destruye la selva. Lo que hace es mostrarnos aquello que nuestros ojos no pueden distinguir desde el suelo. Y cuando un equipo internacional de investigadores utilizó esta tecnología para examinar parte de la Amazonía suboccidental, lo que apareció, señoras y señores, bajo la vegetación no fue un pequeño asentamiento aislado. La investigación, recientemente publicada el 29 de julio del 2026 de este año, en la revista científica Nature, Naturaleza, en traducción a español, examinó aproximadamente 4.500 kilómetros cuadrados de selva. Los escaneos identificaron 432 obras monumentales de tierra y de ellas 396 no habían sido documentadas anteriormente. Repito, 396 estructuras ancestrales que permanecieron fuera del conocimiento científico moderno hasta que tuvimos la tecnología necesaria para detectarlas. Aparecieron círculos, cuadrados, rectángulos, caminos y grandes espacios que posiblemente fueron utilizados para ceremonias, encuentros comunitarios y actividades políticas. Pero quiero hacer una aclaración importante. Los investigadores no descubrieron ciudades de piedra ni edificios completos escondidos debajo de los árboles. Lo que encontraron fueron geoglifos y obras monumentales construidas mediante zanjas, terraplenes y modificaciones planificadas del terreno. Pero eso no disminuye su importancia, al contrario. Construir estas estructuras exigía conocimiento del territorio, organización social, planificación y una enorme cantidad de trabajo colectivo. La evidencia está relacionada con la civilización Acuiri, una amplia red de comunidades que habitó territorios que hoy forman parte de Brasil, Bolivia y Perú. Estas sociedades comenzaron a desarrollarse aproximadamente en el año 600 antes de nuestra era. Permanecieron en la región hasta alrededor del año 850 de nuestra era. En su momento de mayor expansión, entre los años 100 y 300, los investigadores estiman que aquella región pudo sostener una población de entre 1.25 y 3 millones de personas. ¿Entiendes la magnitud de lo que estamos hablando? O sea, mientras muchas personas todavía imaginan la Amazonía precolonial como una extensión casi vacía, habitada únicamente por pequeñitos grupos dispersos, la evidencia científica nos presenta una realidad completamente diferente. Y aquí viene otro dato que debería hacernos prestar atención. La zona analizada representa menos del 3% de la Gran Amazonía. Menos del 3%. Basándose en los resultados del escaneo, los investigadores calculan
que solamente en esa región podrían existir más de 20,000 obras precoloniales todavía ocultas bajo la vegetación. No 20, no 200, más de 20,000. Y probablemente continuamos caminando, construyendo y desforestando sobre algunas de ellas sin ni siquiera saber que existen. Entonces, la pregunta ya no es si hubo sociedades complejas en la Amazonía. La evidencia indica que sí las hubo. La verdadera pregunta es, ¿por qué durante tanto tiempo aprendimos a imaginar ese territorio como una selva prácticamente vacía antes de la llegada de los europeos? Porque una cosa es que algo permanezca oculto por la vegetación. Otra muy diferente es que una civilización completa permanezca oculta por la manera en que decidimos contar la historia. Bloque 2. La historia que nos contaron. Durante mucho tiempo, la Amazonía fue presentada como una selva casi intacta, habitada por pequeños grupos aislados. La idea era sencilla. Un ambiente tan difícil no podía sostener poblaciones grandes ni sociedades organizadas. Pero los nuevos hallazgos demuestran que esa explicación estaba incompleta. La civilización Akwiri no parece haber sido un solo imperio con un rey gobernándolo todo. Era una red de comunidades conectadas por costumbres, espacios ceremoniales y formas similares de organizar el territorio. Las personas vivían en casas comunales, cultivaban alimentos como maíz y calabaza y utilizaban grandes espacios para reunirse, realizar ceremonias y tomar decisiones. También modificaron el terreno y administraron los recursos de la selva. En otras palabras, no vivían simplemente perdidos entre los árboles. Conocían el lugar, lo trabajaban y lo organizaban. Pero como no dejaron grandes palacios de piedra, su presencia fue mucho más difícil de reconocer. La madera desaparece, las viviendas se descomponen, la vegetación vuelve a crecer y después de cientos de años, la selva cubre casi todo. Entonces llega otra cultura, observa el terreno y decide que allí nunca hubo nada importante. Ese es el problema. Muchas veces confundimos lo que no podemos ver con lo que nunca existió. Y después repetimos esa conclusión durante generaciones hasta convertirla en una supuesta verdad. Ahora el LIDAR nos obliga a corregirla. No significa que todo lo que aprendimos sobre la Amazonía sea falso. Significa que la historia estaba incompleta y que todavía estamos descubriendo la verdadera magnitud de estas comunidades. Por eso, señoras y señores, debemos tener muchísimo cuidado cuando alguien nos presenta una versión histórica como si fuera definitiva. La historia no siempre cambia porque aparezca una opinión nueva. A veces cambia porque parece nueva evidencia. Y cuando la evidencia cambia, una mente abierta también debe estar dispuesta a cambiar. Bloque 3. ¿Por qué no lo sabíamos? Aquí es donde muchas personas preguntan, si esa civilización fue tan extensa, ¿por qué nadie nos habló de ella? La respuesta no necesita una gran conspiración. Primero, la Amazonía es enorme y difícil de investigar.
La vegetación impide observar el terreno desde el suelo. Sin tecnologías como el LiDAR, muchas estructuras parecen simples elevaciones naturales. Segundo, estas comunidades construían principalmente con tierra, madera y otros materiales que se deterioran. No dejaron pirámides de piedra como los mayas, ni templos visibles como los egipcios. Y tercero, durante mucho tiempo se utilizó una definición muy limitada de lo que significaba ser una civilización avanzada. Si no había grandes edificios, escritura conocida, ejércitos o un imperio centralizado, se asumía que aquella sociedad era simple. Pero eso también refleja un prejuicio. Hemos aprendido a medir el desarrollo humano por el tamaño de los monumentos, la riqueza acumulada y la capacidad de dominar a otros. Y si una sociedad compleja no necesitaba construir de esa manera, y si su inteligencia estaba en conocer la selva, producir alimentos, organizar comunidades y utilizar el territorio sin destruirlo completamente, tal vez no era una sociedad menos avanzada. Tal vez era avanzada de otra manera. También debemos recordar quién escribió gran parte de la historia que estudiamos. A ver, durante siglos, la visión europea ocupó el centro del relato, ¿no? Los conocimientos indígenas fueron ignorados, reducidos a leyendas o considerados poco confiables. Eso no significa que toda tradición oral sea automáticamente un hecho. Significa que tampoco debe descartarse solamente porque no fue escrita por un libro europeo. La estructura funciona así. Una institución decide qué conocimiento es válido. Ese conocimiento entra en las escuelas y después millones de personas lo repiten sin volver a cuestionarlo. No necesariamente porque alguien se reúna en secreto para ocultarnos la verdad, sino porque los sistemas suelen proteger las ideas que ya aceptaron. Cambiar un relato histórico requiere investigación, dinero, tecnología y sí, también la humildad de admitir estábamos equivocados o por lo menos no conocíamos toda la historia. Y esa última parte parece ser la más difícil. Bloque 4. Lo que este descubrimiento nos enseña hoy. Ahora bien, ¿por qué debería importarte lo ocurrido en la Amazonía hace más de 2000 años? Porque este descubrimiento no habla solamente del pasado, también habla de cómo pensamos en el presente. Y también hay una cierta discurso o narrativa de que, ¿por qué enterarme de algo que pasó hace 2000 años? ¡Ay, historia! ¡Ufo! Señoras y señores, nosotros vivimos rodeados de información. Tenemos noticias, videos, podcasts y opiniones disponibles a toda hora. Pero tener acceso a mucha información no significa comprender mejor el mundo. A veces sucede lo contrario. Recibimos tanto contenido que dejamos de investigar. Leemos un titular, vemos un video de 30 segundos y creemos que ya conocemos el tema completo. Eso también crea una selva, sí, pero una selva de información. Los datos importantes quedan cubiertos por polémicas, entretenimiento y discusiones sin sustancia, por ende división, y no todo el mundo piensa igual o está de acuerdo. Hay una división muy, muy fuerte en nuestra nación. Y mientras todos pelean por tener la razón, muy pocos se detienen a revisar la evidencia, y ahí está el punto, el rasgo y el eje de todo. Este hallazgo
de Amazonía que acaban de descubrir, también nos enseña que la tecnología puede ampliar nuestra percepción. El LiDAR no creó esas estructuras, solamente nos permitió ver algo que ya estaba allí. Pero la tecnología por sí sola no resuelve todo. Necesitamos personas dispuestas a hacer preguntas, revisar ideas antiguas y aceptar que su versión de la realidad puede estar incompleta. También debemos evitar irnos al otro extremo. Que todavía existan miles de estructuras por descubrir no significa que cualquier teoría sobre civilizaciones perdidas sea verdadera, ¿no? Pero no demuestra la intervención de extraterrestres ni confirma automáticamente todas las historias que circulan por ahí, por el internet. La curiosidad sin evidencia puede convertirse en fantasía, sí, pero la evidencia sin curiosidad puede permanecer ignorada durante siglos. Necesitamos ambas, curiosidad para explorar y pensamiento crítico para separar los hechos de la imaginación. La Amazonía todavía guarda muchas preguntas. ¿Qué otras comunidades existieron allí? ¿Cómo lograron sostener poblaciones tan grandes? ¿Qué ocurrió para que su presencia disminuyera? ¿Cuánto de su conocimiento permanece en las comunidades indígenas actuales? Todavía no tenemos todas las respuestas. Y decir no lo sabemos no es una debilidad. Es el punto de partida de cualquier investigación honesta. El verdadero peligro comienza cuando creemos que ya lo sabemos todo y dejamos de mirar más allá de nuestra pequeña zona de realidad. Cierre reflexivo. Después de conocer este descubrimiento, la pregunta no es solamente ¿qué permanece oculto bajo la Amazonía? La pregunta también es ¿qué permanece oculto dentro de nuestra propia manera de mirar el mundo? Tal vez no vemos más porque nos acostumbramos a observar siempre desde el mismo lugar. Crecemos dentro de una cultura, aprendemos una versión de la historia y terminamos creyendo que eso es toda la realidad. Pero nuestra realidad personal no representa el mundo completo. Lo que conocemos está limitado por el lugar donde vivimos, la información que consumimos y las preguntas que nos atrevemos a hacer. Durante siglos, aquellas estructuras estuvieron allí. No aparecieron cuando llegó el LiDAR. El LiDAR simplemente nos dio una nueva forma de verlas. Quizás eso también ocurre en nuestra vida. Hay verdades que no reconocemos porque todavía no tenemos las herramientas, la curiosidad o la disposición para mirar de otra manera. Pero también hay momentos en los que sí tenemos acceso a la información y decidimos ignorarla porque cuestionar nuestras creencias resulta incómodo. Despertar no significa pensar que conocemos todos los secretos del mundo. Significa tener la humildad de reconocer que nuestra visión es limitada y la valentía de investigar más allá de lo conocido. Por eso, no aceptes una idea solamente porque se ha repetido durante años, pero tampoco rechaces todo automáticamente para sentirte diferente. Pregunta, investiga, compara, examina la evidencia, porque una mente verdaderamente despierta no cree ciegamente ni niega por costumbre. Se atreve a mirar más allá de lo evidente. Y después de lo descubierto bajo la Amazonía, la pregunta permanece abierta. ¿Qué más continúa oculto ante nuestros ojos? Y bueno, señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro episodio 529. Antes de despedirme,
quiero dejarte con 3 puntos importantes. Primero, que algo no sea visible no significa que no exista. Segundo, la historia puede cambiar cuando aparece nuestra evidencia. Y tercero, una mente despierta no acepta todo ciegamente, pero tampoco rechaza lo que desconoce. Pregunta, investiga y compara. Y si este episodio despertó tu curiosidad, compártelo con alguien que también se atreva a mirar más allá de su propia realidad. Te invito a formar parte de nuestra comunidad La Nueva Tierra con Sarina El, un espacio para reconectarnos, reflexionar y continuar explorando juntos. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. También quiero agradecerles profundamente porque Micrófono Abierto Go celebra 4 nominaciones oficiales en los Latin Podcast Awards 2026. Este reconocimiento también pertenece a quienes escuchan, comparten y creen en esta misión. Gracias por acompañarme y ayudarme a continuar creando conversaciones que nos inspiran a pensar, cuestionar y descubrir nuevas perspectivas. Y si deseas apoyar este proyecto para que podamos seguir investigando y produciendo contenido de calidad, puedes invitarme a un café. Encontrarás el enlace en la descripción. Aquí cuestionamos lo incuestionable. Aquí se despide Tania L. Martínez y esto es Micrófono Abierto Go. Atrévete a descubrir por qué crees. Chao y bendiciones. Bye.